Adam Smith admitía, pues, que el efecto necesario del progreso de cualquier sociedad civilizada y progresista fuera el embrutecimiento de la mayor parte de la población. Se trataba, por lo tanto, de una violencia ejercida por el propio sistema productivo, cuyas dinámicas comportaban la transformación del trabajador pobre, o sea, de la gran masa del pueblo, en todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana, al menos mientras el gobierno no tomara alguna medida. Pero sobre esa cuestión, Smith no creía necesario extenderse y se limitaba a proponer, con escaso entusiasmo, la educación como único antídoto posible para ese estado de cosas. Curioso texto, curioso párrafo, el que nos lleva a analizar la figura de lo que quería figurar Adam Smith con este texto, y que está representado en un libro que se llama Tiempo de violencias en América Latina, ¿no? Que trata de explicar de alguna manera la sucesión de mecanismos violentos de reacción de parte de la sociedad en contra de estados que poco intervencionistas generaban la opresión de los pueblos. ¿A dónde voy con todo esto? Estamos hablando de un tiempo sin Perón en la Argentina, 1955, tiempo de desperonización de la sociedad. Y estamos hablando de un tiempo en el cual nos estamos enmarcando en un mundo en donde, por caso, Kennedy va a ser presidente, ¿sí? Hacia 1960. Y estamos hablando de un mundo en el cual ya tocamos lo que era la guerra de Vietnam, un mundo dividido en dos partes. Una, el capitalismo, la segunda, el comunismo, o al revés. Primero el comunismo, segundo el capitalismo, de acuerdo a la idea que quieran, ¿sí? Pero más allá de eso, es muy interesante porque de manera contemporánea fluyen dos líderes en el mundo, o tres si se quiere, muy importantes, más allá de los que ya estuvimos viendo, que son John Fitzgerald Kennedy y Ernesto Guevara, ¿sí? ¿Qué pasó con uno y con otro? Durante mucho tiempo Ernesto Guevara va a transitar los caminos de América viendo justamente la violencia opresiva por parte del Estado que genera hacia abajo un control despiadado, permitiendo a multinacionales que exploten recursos naturales y generando muchísima pobreza alrededor. ¿Qué es lo que va a ver en su viaje en motocicleta, el famoso viaje a motocicleta, que se va a encontrar, va a palpar realmente lo que es la realidad de un mundo para él desconocido? Ernesto Guevara venía de una cuna no de élite, pero por ahí nomás, ¿sí? Pero que su papá era bastante particular porque, por ejemplo, había liderado movimientos antinazis en la Argentina. Este hombre, Guevara, todavía un chico, que le faltaban un par de materias, si no me equivoco, para recibirse de doctor, después se va a terminar recibiendo, empieza a hacer un viaje de lo imposible, entendiendo que el mundo era otra cosa, y empieza a cobrar una sensibilidad social muy particular, que lo va a llevar a que se encuentre y se alíe a Fidel Castro y la revolución, primero como médico de la revolución y después como comandante Che Guevara. Entonces ahí surge el encuentro con este otro líder, ¿no? Guevara se va volviendo líder cada vez de forma más gradual, pero se va volviendo líder en el tiempo, ¿no? Durante la revolución, que en 1959 termina entrando triunfante a La Habana, y en donde se declara ya el final del régimen de Fulgencio Batista, que, como decía antes, una sociedad violenta es percibida desde la opresión que genera el Estado y la reacción que genera el pueblo, o una revolución que genera la adhesión de parte de ese pueblo para romper con un orden establecido de mucho tiempo antes. ¿Qué era Cuba hasta ese momento? Cuba era una pequeña islita que financiaba el 3% de la economía norteamericana con tan solo su azúcar, y que habían transformado esa isla de Cuba luego de la supuesta independencia por la que había peleado tanto José Martí. Terminan transformando esa isla de Cuba en una sucursal de Las Vegas.
Eso es lo que ven estos revolucionarios para decir, esperen, si le están explotando las tierras a la mayor cantidad de tierras no pertenecía a campesinos, por supuesto, pertenecía a grandes terratenientes. Si están explotando esta tierra y encima los recursos son para solventar economías mucho más grandes, esta islita pequeñita de Cuba no se entiende cómo entonces es tan pobre, se preguntaba el viejo Fidel. Entonces ahí empieza a surgir este movimiento de revolución. Fidel ya había fracasado con un intento revolucionario por llevar a Cuba a un nuevo orden. Había fracasado, había terminado preso, lo terminan liberando pero exiliando. Y ahí es cuando empieza a conformar un nuevo movimiento que va a ser después el que llegue en el Granma a generar la revolución, a invadir la isla, lo que se les ocurra. Entonces a partir de ahí se empieza a construir este orden de revolución que se va a aliar posteriormente al comunismo para llegar a un triunfo final. Piensen que es una revolución cubana que sigue hasta los días de hoy. Acá no discutimos el carácter de la revolución en sí misma, porque ese es otro debate. ¿Es una revolución moderna? ¿Es una revolución antigua? ¿Se quedó en el tiempo? ¿Fracasó? ¿Tuvo éxito? Son debates que a mí me gustan hacerlos en vivo porque conlleva un montón de disparadores, por supuesto. Pero para pensar un poco, para que vayan pensando un poco, es que estamos haciendo este tipo de clases. Mientras tanto, mientras la revolución se volvía triunfante y heroica, en los Estados Unidos, como decía, empieza a crecer otro líder, que es John Kennedy. Un tipo que había sido militar, o sea, había estudiado con los militares, un tipo que representaba al Partido Demócrata, que va a decir durante los debates, yo no represento a la iglesia, yo represento a los demócratas que curiosamente son parte de la iglesia o se basan en la religión católica. Entonces tiene que hacer esa salvedad Kennedy también. Y en 1960 termina asumiendo la presidencia. ¿Por qué es tan particular? Porque bueno, tanto un líder como los otros van a chocar. Para Kennedy, por supuesto, la persecución al comunismo era vital, o apagar esa propagación del comunismo. A la vez que igual vino a generar un tipo de reformas en los Estados Unidos a las cuales los norteamericanos no estaban tan acostumbrados. Por ejemplo, una mayor intervención del Estado. Una mayor intervención del Estado para generar una mayor previsión para los jubilados, la gente de la tercera edad. Un mayor pacto del Estado para generar una mejor calidad de salud, y esta es la mejor. Un intento por lograr que aquellos que vivían en los Estados Unidos puedan pertenecer al norteamericano y los que venían de afuera también puedan intentar, porque de poder a intentar ser reconocidos en Norteamérica. Y ahí piensen en los latinos si quieren. O sea, fíjense esas tres cuestiones, además de las reformas en educación, que venía a plantear de alguna manera Kennedy también para generar una Norteamérica distinta. Saben lo que pasó con Obama, ¿no? Cada vez que intentó algo como que le pincharon el globo. Bueno, Kennedy de alguna manera venía con fuerza, ¿sí? Kennedy venía con fuerza, estaba tratando de generar una transformación, pero no se olvidaba del comunismo. Entonces a ese comunismo también lo va a invadir y lo va a perseguir. E incluso va a tratar de generar en América, para que no se vuelva comunista, un plan de apoyo social enviando dinero para solventar a países en crisis. Intentando, como dije recién, que tampoco se vuelvan comunistas. No quería tener muchas Cubas en su región. Y ahí es donde se va a producir, con la CIA al mando, la invasión de Bahía de los Cochinos, en 1961, que es un fracaso total para los norteamericanos.
Y no hay que olvidarse de la crisis de los misiles. Misiles apuntando a los Estados Unidos. Los misiles no llegaban en longitud del país comunista a los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, buscar satélites en donde plantar las bases era una manera que no se había usado nunca, pero se aprovecha de la situación que se da con Fidel y los Estados Unidos para después representar lo que va a ser la crisis de los misiles. Entonces este tipo tiene que afrontar una serie de cosas también sofocantes para él, porque no solamente tiene la presión externa del comunismo, también tiene la presión interna de los conservadores norteamericanos que no quieren saber nada. El poder económico no quiere saber nada con lo que está proponiendo Kennedy, porque atenta en contra incluso de los ideales que yo acabo de leer recién, según lo que decía Smith, que era esa participación del Estado. Kennedy va a lograr de alguna manera también que los Estados Unidos reacomode, mejor dicho, su equilibrio con la moneda, porque venía de una recesión. Además de tratar de solventar un poco lo que son los viajes a la Luna, porque no nos olvidemos que estamos en plena carrera espacial. Así que bueno, esa es la particular historia de Kennedy, que va a terminar asesinado en 1963 con un disparo a la cabeza mientras iba en caravana con su mujer. Tras el tendido de lo que se analizó sobre la figura de Kennedy, más allá de los intentos de los Estados Unidos también por asesinar a Fidel Castro, mediante lo que se pudo analizar se termina de alguna manera enrostrando la figura del asesino en un tal Lee Harvey Oswald, si no me equivoco el nombre entero, que realmente nunca se pudo comprobar si había sido así. Después Oswald también termina asesinado. Es decir, que ahí también hay que pensar en la discusión del poder norteamericano, quién lleva el verdadero poder y qué pasa con los líderes cuando toman determinado tipo de decisiones. Evidentemente a Kennedy, mejor dicho, le molestaba a alguien. Además un tipo galante, que de repente se le reconocen romances con Marilyn Monroe, digamos que era la pareja perfecta para el mundo de la política, ¿no? Iba a Inglaterra y era más famoso él que la reina de Inglaterra. Entonces cuando la reina de Inglaterra lo recibía a Kennedy, creo que fue una vez, lo recibe realmente con un nerviosismo muy particular. Lo que había hecho Estados Unidos, mejor dicho, lo que había hecho el mundo de Kennedy, era una figura a la que generaba esta controversia. Entonces, como dije, Kennedy va a terminar asesinado. Es parte de la historia de los Estados Unidos. Es parte de la historia, de alguna manera, que conlleva a una discusión mucho mayor en cuanto a qué se propone como cambio y qué permite ese cambio. Entonces, en el análisis final de todo este globo que hice de Kennedy, Fidel, Che, hablar de la revolución cubana en ese marco es el movimiento de reacción a una forma de poder preestablecida que venía oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo cada vez más a la población. Después se discutirá si la revolución fue efectiva, si la revolución triunfó, si fue un éxito o un fracaso, como decía al principio. Después se verá en el análisis que hagamos más hacia fin de año. Pero lo cierto es que la revolución nace como la reacción de un grupo de personas que están cansadas de las opresiones. Y cuando digo grupo de personas no me refiero solo a Fidel, porque Fidel podía tener un interés en la cabeza. Pero pareciera ser que Che Guevara no, que el interés de Che Guevara pasaba por otro lado, por eso después se va a pelear al Congo y a Bolivia. Pareciera ser que el cuerpo de campesinos que perteneció a la revolución tampoco tenían un interés más allá de generar una nueva Cuba, una Cuba nueva que no estuviera cansada ya de esas opresiones y que pudiera revalorizar su tierra, reacondicionar el espacio geográfico, modificar su calidad de vida,
Y esto es vital para cuando hagamos el último análisis, de si la revolución fue un triunfo o no. No hay mejor éxito dentro de un proyecto que poder discutirlo. Y cuando uno discute ideas dentro de un proyecto, genera cosas buenas. ¿La revolución permitió la discusión hacia adentro de las nuevas ideas? ¿Qué pasó entre Che y Fidel? Siempre es un enigma que queda ahí dando vueltas. ¿Qué pasó con Kennedy y el poder norteamericano? Fíjense qué polos tan opuestos, pero qué discusión que se encarrila dentro de los mismos marcos, ¿no? La revolución cubana, de primera medida, triunfó. Fidel no pudo ser aplacado, Fidel no pudo ser asesinado, ni condenado, ni por la CIA, ni por nadie. Y Cuba tuvo lo que quería. En ese momento tuvo lo que quería. Y estuvo bien. El análisis posterior será, bueno, ¿qué logró la revolución y qué no? Pero en ese momento se demostró de alguna manera que la única manera de romper con ese orden preestablecido con un dictador de tantos años, esa era la única manera. Y después de mucho tiempo lo consiguieron. Se bajaron en la isla de Cuba después de todos los muertos que se sembraron cuando bajaron en las costas. Si yo mal no recuerdo, eran 15 personas, yéndose a la Sierra Maestra y de ahí reorganizar estratégicamente una Cuba libre. Nos vemos la próxima.